nosotros hemos tratado de entender, porque siempre me acuerdo de esa semana cuando era joven y niño, y cómo mi mamá nos cargaba, y estábamos cargados de una religiosidad, de una vida religiosa. Yo siempre recuerdo que si el día viernes estaba así bien nublado, según mi mamá era porque el día estaba triste porque Jesucristo había muerto. Y mi mamá si podía lloraba, y vi a mucha gente llorar. Y si tú ves las noticias, hay gente, el año pasado recuerdo que un tipo se hizo una cruz y caminó no sé cuánto, midió los kilómetros, los metros que Jesús anduvo con la cruz y él también lo hizo acá. Pero uno ve que el mundo sigue igual y los mismos problemas y aún peor, y cada año aún peor. Y es porque no hay un cambio de verdad en Cristo Jesús. Porque no hay una entrega en su vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros decimos, damos gracias porque para muchos de nosotros y ustedes, hoy día es un día de felicidad. Conmemoramos esa gran victoria de Cristo Jesús en la cruz. Conmemoramos aquello que Jesús un día hizo. Porque un día se le plació al Padre mandar a su Hijo. No había otro quien pudiera hacer lo que Jesús hizo. Por ejemplo, vencer la muerte. En el libro de Corintios dice, ¿dónde está tu aguijón o muerte? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no se apodera más de ti. Porque hoy día nosotros tenemos vida eterna. ¿O no? Amén. ¿Me entienden? Jesucristo era el único que era capaz de rescatar todo aquello que teníamos antes con Dios, esa comunicación directa con el Padre sin tener que pasar por un sacerdote. Y Él vino a rescatar eso, a restituir, según Lucas 10:19. Jesucristo vino a limpiar nuestros pecados, nuestras manchas. Era el único que lo podía hacer. Ningún ser humano aquí en la tierra, por muy elevado que sea su estatura, su nombre, como Moisés o algún otro, podía hacerlo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo nos redimió de nuestro pecado. Jesucristo fue el que venció a Satanás, el diablo, en la cruz. Entonces para nosotros esto significa algo importante y relevante en nuestra vida. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 27, 46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a de beber. Pero otros le decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Yo recuerdo que mi primeros pasos en el cristianismo y la primera Semana Santa que pasamos así en la iglesia, recuerdo que este grito yo lo encontré desgarrador y aún todavía me desgarra para la humanidad, con esa alma humana que tenemos el alma. Un grito desesperado del hijo que le habla a su padre, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito que desgarra, que nos sacude. Y hasta esa altura no tenía o no entendía todavía por qué. Y yo creo que esa parte humana de Jesús lo gritaba y lo dijo, Padre mío, ¿por qué tú me has desamparado? Y vamos a tener que entrar a contextualizar esto para poderlo entender, pero quiero que lo entiendan, así como yo también lo entendí en un par de tiempo atrás. Como le decía recién, Jesucristo era el único que podía venir y vencer y hacer todo aquello que ningún ser humano en la tierra podía hacer hasta ese momento. Ninguno. Pero no era fácil, no era una tarea fácil, sino por el contrario difícil. Difícil. Vamos a contextualizar un poco para poder entender aquello. Mire,
A esta altura de lo que estamos hablando, ya llevaba Jesús un ministerio de 3 años, a esta altura. Y en Jerusalén y el pueblo de Israel completo se celebraba la Pascua. Y no es la Pascua que nosotros celebramos esta Navidad, no tiene nada que ver una con otra. Esta Pascua significa salto a la libertad. Bueno, tiene varios otros nombres, pero significa libertad, porque es el recordatorio para el pueblo judío cuando salen de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando ellos salen, esa noche, esa tarde, cuando muere, pasa el ángel de la muerte, ¿cierto? Y mata a todos los primogénitos. Y el hijo del faraón también fallece. Esa noche, el faraón dice, ¿sabe qué? Que se vayan los hebreos. Esa noche fue una noche recordatoria para el pueblo de Israel. Y nunca más, y hasta el día de hoy, ellos todavía celebran esa Pascua, esa libertad. Eso significa. Entonces, todos los meses, el mes de Nisan, que es el primer mes del año para ellos, que es el día que salieron de Egipto, hacen esa fiesta, hacen esta ceremonia, se llama la Pascua. ¿Ya? Y es el mes de Nisan, que está entre el 15 de marzo y el 15 de abril. 15 de marzo es el mes. Es un calendario lunar. Por eso es que ellos a veces se corre un poco la Semana Santa, a veces en abril, a veces en marzo, a fines de marzo, ¿se fija? No es como nosotros sabemos que el 25 de diciembre, sí, tenemos la Pascua. Y el 18 de septiembre tenemos nuestro aniversario patrio, en el cual todos comen empanadas, celebran, bailan, hacen de todo, ¿ya? Toman chicha, otros les gusta el vino, en fin, lo que sea. Pero sabemos que el 18 ya suena la guitarra, se levantan banderas porque estamos celebrando. ¿Sabes que varios países le ha llamado la atención cómo nosotros los chilenos creo que somos campeones en eso de celebrar y comer? ¿Sí? De verdad, con esto de la migración, gente que ha llegado al país, sobre todo venezolanos, ustedes se pasan para celebrar, ¿eh? El 18, y los brasileños también, los brasileños también. Nosotros conversamos con unos familiares, un amigo brasileño, cristiano, y nos decían, oye, ustedes el 18 la celebran, que la celebran. Bueno, un poco parecido era lo que hacen el pueblo judío, insisto, hasta el día de hoy. Hay 2 sinagogas muy grandes, que es la de Buenos Aires y de Nueva York, que son muy grandes, y ellos también lo hacen, celebran, todo el mundo. Va. Entonces, de acuerdo a la tradición, todos los israelitas judíos tenían que ir a Jerusalén en aquella época. Y como a esa altura de 3 años de ministerio de Jesús ya los tenía hasta aquí a los sacerdotes, a Sanedrín, al sumo sacerdote y a toda la capa religiosa que estaba en ese momento, que era por decirlo así, la casta espiritual de aquel momento. Jesús los enfrentaba, Jesús le contradecía, Jesús era una especie de rebeldía para ellos, Jesús no se ajustaba al establishment, valga la redundancia, establecido por ellos. Los tenía hasta aquí, se lo querían echar. Tenían que buscar la forma de cómo hacerlo, lo que parezca lo más normal posible. Porque también sabían ellos que de alguna manera iban a ser juzgados por la historia. ¿Me entiendes? Así que buscaron la forma e idearon esa forma y la encontraron. Se dieron cuenta estos tipos de que Jesús iba a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Ya? Y Jesús, como buen judío, entró. Algunos podrían decir, pisó el palito. ¿Ya? Veámoslo desde otro punto de vista. Pisó el palito. ¿Ya? Jesús entró. Y llega al lugar de los montes de los olivos, ahí en ese lugar, y se enfrenta, y lo primero que hace, él dice, Jerusalén, 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 y llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar, van a encontrar un pollino, un burro nuevo, nadie lo ha montado, tráigamelo. Y Jesús entra a Jerusalén sentado en un pollino, en un burro nuevo, nunca nadie lo había montado. Y la gente salió a celebrar, y la gente salió a recibirlo,
la gente salió a conversar con él. Ese día fue un día sábado, en la mañana, tipo 9 de la mañana, más o menos, de acuerdo a los historiadores. Y él llega a Jerusalén, entra a la ciudad, que era la más grande de aquella época. Lo primero que hace, si ya lo tenía hasta aquí, lo primero que hace va al templo y pesca, ¿no es cierto? Y bota todos los negocios, todo lo que tenía ahí para vender a la entrada del templo. Y él dice, la casa de mi padre no se transformará en una cueva de ladrones. Estoy parafraseando. Si a alguno le gusta literal, estoy parafraseando. Lo primero, ya con eso era la gota que colmó el vaso, ¿cierto? Entonces los líderes religiosos ya con eso ya estaba listo. Estaba conversado también con alguien para que lo pudiera traicionar. Y empieza a orar y empieza a hacer muchas cosas. No se olviden que entre el sábado en la mañana, se cree que el miércoles en la tarde más o menos lo capturaron, ¿ya? El miércoles. Otros dicen después de la mañana. Y hay una diferencia de días, ¿ya? Y entre otras cosas, él le pregunta, mira, ¿sabe? ¿Te gusta el templo? Qué lindo que está, lo construyó Herodes en 40 años. Y Jesús le dice, mira, esta cuestión se va a derrumbar y en 3 días yo te lo edifico. No entendieron. Como muchos de nosotros ya no entendemos que él estaba hablando de un contenido espiritual, que al tercer día él iba a resucitar. Nadie lo entendió. Oye, ¿cuántas cosas nosotros a veces no entendemos que Dios está hablando? Porque estamos tan distraídos en lo material, inmersos en nuestras propias, diría por ahí, concupiscencias, o mejor, problemas que nosotros tenemos. Y Jesús estaba ahí y sigue haciendo milagros y otras cosas más, enfrentando a los fariseos, a todos aquellos que él le toca hacer. Y donde de repente se acercaba, porque unos días nomás que estuvo adentro, entonces se acerca el día de la comida y dice a su discípulo otra vez, vayan y díganle a tal persona que prepare ese galpón que esté, porque ahí yo voy a cenar con ustedes. Todo se hizo de acuerdo a lo que él iba haciendo y diciendo. Se cree que esa cena hubo cordero, porque era costumbre de los judíos comer cordero. La cena, esa última cena, hubo cordero. Se cree que hubo ensalada de lechuga, quizás una lechuga más amarga, dicen, porque a los judíos les gusta la lechuga. Se cree que hubo aceitunas, aceite de oliva y también guisado de lenteja. También se cree que hubo pan con higo. Esa última cena que tuvo el discípulo. Y vino, ¿ya? Entonces Jesús en esa cena comparte, sabemos que antes de eso ya le había lavado los pies también a sus discípulos. Todo ese proceso lo hizo en esos días como 5 días, nada más, tuvo como 5 días antes. Como digo, si hasta esa altura ya los tenía hasta aquí, esa era la gota que rebasó el vaso. Ya había que solamente ejecutar aquel acto. Estoy hablando de parte del Sanedrín, la casta religiosa en aquel momento y política también, en cierta forma. Amén. Entonces Jesús cena con sus discípulos y ya sabía él, ya venía hablando ya que le llegaba la hora, que iba a llegar la hora, que iba a llegar la hora, que en algún momento iba a ser. Entonces Jesús se va al huerto, a un lugar cercano a orar con sus discípulos. En el libro de Lucas creo que dice que transpiró sangre. Imagínense no sé si decirle miedo. Me cuesta ponerme en ese lugar cuando él transpiró sangre. Científicamente está comprobado que sí se puede transpirar sangre. Por lo tanto, si dice en la Biblia que transpiró sangre, porque transpiró sangre. ¿Cierto? Con sus discípulos. Él se apartaba a orar, a un lado volvía y los otros estaban durmiendo. Lo reprendía, obviamente, volvía a orar, lo volvía a ver, durmiendo. Probablemente yo también habría estado durmiendo. ¿Entiendes? Muchos de nosotros habríamos estado durmiendo. Jesús dice esta palabra. Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que se no haga tu voluntad. Para mí eso es clave. Que no se haga tu voluntad,
sino que la tuya. Y eso marca un antes y un después, porque habla de un nivel de obediencia impresionante. Estamos hablando de que Jesús hablaba con su Padre, tema que hasta ahí no se entendía. Hoy día nosotros lo entendemos porque tenemos una Biblia, y yo tengo como 12 versiones de Biblia diferentes, y otros más. Y buscamos qué quiso decir con esto, qué quiso decir con lo otro. Hoy día nosotros lo entendimos y aún así todavía no, muchos. Pero en ese tiempo no se entendía. Entonces él dice, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. O sea, no mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de un nivel de obediencia impresionante. ¿Cómo Jesús vino, ¿no es cierto?, de donde estaba con el Padre, en el seno del Padre, según Juan capítulo 1, 18, en el seno del Padre, desciende a la tierra, y ese hijo se convierte en hombre, es hombre, y hace todo lo que él dice, lo que su Padre le dice que haga. Hay una oración en el capítulo 17 de Juan que dice, mira, hablé todo lo que tú me pediste que yo hablara, hice todo lo que tú me pediste que yo hiciera. Con Iván yo he estado viendo el tema de la paternidad porque es un tema que me gusta y creo que hay que desarrollarlo, de la paternidad espiritual. Entonces uno dice, uno de los grandes problemas, yo que llevo ya años pastoreando, es la obediencia. ¿Por qué no te obedecen? Oye, vamos a hacer esto. Bueno, muchos me han dicho sí, ¿ah? Sí, pastor, sí. A la hora de los tíos aparece menos en la mitad. ¿Me entiendes? No hemos llevado una disolución con mi mujer aquí. Uno de los grandes problemas es la obediencia. Vamos a hacer esto otro, ¿no? Ya, sí, algunos te dicen, oh no, mire, pastor, lo que pasa es que tengo, pastor, lo que pasa es que, pastor, lo que pasa es que me pasó esto otro, lo que pasa. Y estamos acostumbrados ya a estos argumentos. Y la idea es que no nos acostumbremos a estos argumentos. La idea es que si el pastor, o sea, Dios te puso un pastor a ti, tú le obedezcas y no hay argumento para tú decirle que no. Simplemente tú te quedas callado y obedeces. Simple. A no ser que tenga algo tan especial que el pastor también lo sabe. Si hay una relación entre tu pastor y tú, fluida, tu pastor va a saber. Entonces no hay problema. Pero la mayoría de las veces nos marca como humanidad esa desobediencia, cosa que no se vio en Jesús. Obediente hasta lo último al Padre. Sabiendo incluso él, podría haber dicho que no en ese momento. No, papá, ¿a dónde me tiraste aquí a los leones? Yo sé lo que viene. Me van a pegar, me van a escupir, me van a golpear, me van a juzgar injustamente. Mire, la muerte que me va a tocar, ¿sabe usted que esa muerte de la cruz se practicaba ya 500 años antes y comenzó con el imperio persa, el rey Persia, y era para castigar y hacer, ¿cómo se llama? Escarnio, se dice, ¿cierto? Entonces, cuando alguien veía crucificado ahí, ¿quién le quería volver a hacer lo mismo? Porque si no iba a terminar crucificado. Y los tipos no morían cuando le clavaban el clavo, no morían al tiro, se quedaban ahí. Entonces morían por hipotermia, si era muy helado, o moría de dolor, se desangraba, y un poquito entre medio vivo y muerto venían las aves de rapiña y se lo empezaban a comer. Era una muerte indignante para la familia. Imagínate tú ver a tu hermano familiar ahí, o a tu hijo, o a tu papá, o a un amigo, un sobrino, y verlo ahí. Era indignante, nadie lo podía sacar tampoco. Entonces, si la cruz era muy baja, a lo mejor incluso se dice que los perros saltaban, lo alcanzaban, le agarraban una pierna y se lo empezaban a comer. Esa muerte Jesús la tenía que pasar a ese nivel. O sea, no era que el tipo moría al momento de crucificarlo, sino que quedaba vivo. Probablemente un día, 2, 3 días.
Depende de lo porfiado que era para morir. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús sabía todo aquello que le venía. Sabía lo que iba a enfrentar. No obstante, a todo eso, él decide obedecer y decir, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta a veces decir, que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Entiendes? Generalmente buscamos argumentos para hacerlo un poco más fácil. O que se acomode a mi forma, a mi manera, a mi idea. Yo siempre digo, mira, y esto Dios me lo habló así. Cuando uno dice, no es que yo soy así, no ha cambiado nada. Porque tenés que cambiar. Porque Dios cambia tu vida. Si yo cuando vengo a Cristo, Cristo transforma mi vida. Cristo transforma tu vida. Si tú sigues tal cual ahora que eres cristiano, como era 5 años atrás, cuando no eras cristiano, es que no has cambiado nada. Sigue operando el mismo orgullo, la misma soberbia, lo mismo todo. No hay cambio, tiene que haber cambio. Aquí, yo me he cansado de repetir este dicho, dice, aquí no se da esto que el que nace sin chicharra muere cantando. ¿Me entiendes, no? No, aquí no se da. Aquí sí hay un cambio. Aquí sí hay cambio. Dios te cambia. Dios cambia tu corazón. Dios cambia tu forma de ver. Dios cambia tu destino. Dios cambia todo para adelante. Porque Él lo hace a la forma como Él quiere. Él tiene propósitos en tu vida. Propósitos en tu vida. Hay gente que vio el pastorado de joven. Yo lo veí lejos. Ya era viejo ya cuando lo vi. Todos estos años para atrás creo yo que lo desobedecí. Jesucristo tenía que pasar todo aquello. Entonces, lo toman preso, lo llevan delante del sacerdote, sumo sacerdote Caifás, Anás, que era el suegro de Caifás, ¿cierto? Lo castiga. Finalmente lo pasan donde Herodes. Herodes lo castiga, y viene Poncio Pilato. Poncio Pilato no era el rey, era un gobernador de la época, tenía todo ese sector asignado para él, era una autoridad. Y yo digo y lo repito de nuevo, porque Poncio Pilato llega, ¿no es cierto? Toma a Jesús, lo entrevista, y la esposa de Poncio Pilato le manda a decir, le dice, mira, ten cuidado con ese justo porque yo soy con él. Y Poncio Pilato le hizo caso a su señora. ¿Entiendes, no? Esa mujer la lleva a tiro. ¿Entiendes, no? Y Poncio Pilato entrevista a Jesús y no encuentra nada. Te digo más. Poncio Pilato dice, porque en aquella época se acostumbraba soltar a alguien que estaba detenido. Entonces tomaron a Barrabás, lo pusieron aquí, y tomaron a Jesús y lo pusieron al lado. Y Poncio Pilato les pregunta, oye, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijo la gente? A Barrabás lo soltamos. Ahora, ¿qué hago con este? Crucifíquenlo. Fíjense una cosa. Toda la gente que estaba, que dijo a este crucifíquenlo, porque dice la palabra que los sacerdotes y los ancianos convencían al pueblo para que dijeran que lo crucifiquen. Muchos de aquellos que dijeron y gritaron crucifíquenle, seguramente Jesús les salvó un hijo a su madre o a ellos mismos o les ayudó o los bendijo. Así somos nosotros, seres humanos. Así. Es la cara que nos muestra el Señor. De aquellos. Muchos. Todos esos que gritaron, crucifíquenle, mátenlo. Eso, yo creo que a muchos de ellos, Dios le hizo un milagro en su vida. Y Jesucristo llega y va hasta ¿no es cierto? Le arrastra la cruz, toda esta historia ustedes la conocen. Llega al lugar de Gólgota, que significa calavera, es crucificado y pega este grito que dice, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, quiero volver atrás de nuevo, a cuando él dice,
Padre, que de mí no pase esta copa. Jesús, Dios estaba hasta ahí, estaba con su papá. O sea, Dios Padre con su hijo. Y Jesús de ese momento empieza a tomar y arrastrar sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Y sabemos que Dios no comulga, no se une al pecado. Por eso lo deja solo. Entonces cuando Dios veía a su hijo, veía pecado, 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 pecado. En ese tiempo. Escúchame bien. Dios se aparta de su hijo. Y si Jesús, su hijo, se da cuenta y le dice, Padre mío, que no pase de mí esta copa. Se da cuenta que venía porque su padre lo estaba abandonando. Pero no era porque lo quería abandonar, sino simplemente porque algo importante tenía que pasar Jesús, hombre. Y por el otro lado, porque Dios no podía comulgar, estando en su hijo, con el pecado. Entonces Jesús se llenó de orgullo, de violencia, de mentira, de asesinato, todo lo que tenemos como humanidad, y lo lleva en sus hombros. Y lo lleva, y lo toman preso. Y primero fue el Sanedrín, ¿no es cierto? Caifás, Anás, y lo pasan a Herodes, y todo lo que ya sabemos la historia, hasta que llega a la cruz. Y dice, Padre mío, a esa altura llevaba todos los pecados de la humanidad. Por eso digo yo que nosotros hoy día damos gracias a Jesús y hoy día celebramos. Porque gracias a ese acto, hoy día, todos esos pecados de toda esa humanidad, hoy día no éramos capaces, no lo podíamos hacer. Pero Jesús lo llevó. Y muere Jesús, dice que suelta, que expira. Pasan 3 días y Jesús vuelve en gloria y majestad. ¿Ya? Y la sangre que derramó lavó todos sus pecados. Qué gloriosa. Vuelve Jesús, de nuevo resucita. Y toda esa sangre limpió, nos lavó y purificó. ¿Me va siguiendo? Y al volver, como vuelve vivo, vence la muerte. Muerte, ¿dónde está tu hijo? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? 1 Corintios 15, 55. Vence la muerte. Nos redime de nuestros pecados. Aleluya. Nos conecta con el Padre, Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Viene a restaurar todo lo perdido. Lucas 19:10. Aleluya. Podemos ir directo al Padre. Ya no tiene que ir un sumo sacerdote. Aleluya. Amén. Ahora es otra cosa. Aleluya. ¿Quién puede darle gracias al Señor en esta hora y decirle gracias? Aleluya, porque ahora voy directo al Padre, a ti, papá, Jesús lo hizo. Venció a Satanás, el diablo. Venció la muerte. Y ahora vamos directo al Padre, aleluya. Por eso hoy día estamos aquí. Gracias a ese acto de amor estamos aquí. La sangre bendita nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la palabra en una parte que el Cristo nos envuelve en Dios Padre. Es tanto su amor que nos envuelve, nos esconde en Dios, nos esconde en Dios. Por lo tanto, Satanás no nos puede tocar. Aleluya. Eso lo celebramos hoy día. Eso. Qué bendición. Qué maravilla. Qué glorioso. Los quiero invitar a orar.